Salvatore se acomoda en la penumbra de una moderna sala de proyecciones en Roma, cargando con el peso de los años y de una melancolía que el éxito no ha logrado mitigar. El hombre observa cómo el haz de luz del proyector rasga la oscuridad, dando vida al último testamento de su mentor, Alfredo. En la pantalla surge una cascada de imágenes que durante décadas fueron prohibidas por la campana del padre Adelfo en el nuevo Cinema Paradiso. La sucesión de escenas es un festín de amor rescatado del olvido. Son los retazos de celuloide que Alfredo guardó en secreto, uniendo cada beso que la censura mutiló. Salvatore contempla con los ojos empañados el abrazo desesperado de Gary Cooper y Helen Hayes en Adiós a las armas, seguido por la belleza rústica de Silvana Mangano en Arroz amargo. Los rostros de las estrellas de la Edad de Oro desfilan ante él como fantasmas. Ve a Rodolfo Valentino, la mirada magnética de Rita Hayworth en Gilda, los labios que se buscan en la mítica Casablanca con Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. Cada fotograma es una caricia que le devuelve su propia infancia, recordándole al pequeño Totó que corría entre las butacas de madera. El montaje avanza, la cámara se cierra sobre el rostro de Salvatore, capturando una transición emocional devastadora. Su expresión de asombro inicial se funde en una sonrisa trémula, mientras las lágrimas comienzan a surcar sus mejillas al ver a Charlie Chaplin o el apasionado encuentro bajo la lluvia de La tierra tiembla de Visconti. En ese torrente de besos prohibidos, Salvatore comprende finalmente el sacrificio de Alfredo. El viejo proyeccionista no solo le legó una película, sino le devolvió la capacidad de sentir y la memoria de un amor puro que él creía perdido. La escena culmina con la luz del proyector extinguiéndose, dejando a un hombre solo en la sala, pero finalmente en paz, abrazado por la magia eterna del cine que lo vio crecer. Esta es la escena final de la película Cinema Paradiso, realizada en 1988 por el gran director italiano Giuseppe Tornatore, que narra la historia de Salvatore, un niño de un pueblo siciliano fascinado por el cine, cuya vida se entrelaza con la del proyeccionista Alfredo en el cine local, el Cinema Paradiso. A través de los años, Alfredo se convierte en una figura paterna para el joven Salvatore, enseñándole el arte de la proyección hasta que éste debe irse y convertirse en un cineasta de éxito, para luego regresar a casa décadas después, tras la muerte de su mentor, enfrentando recuerdos de su infancia y su primer amor, todo ello en una nostalgia por el cine de la posguerra y la de un paraíso perdido. La película debe su éxito principalmente al excelente guión y a la muy acertada dirección de Tornatore, pero sobre todo a su inolvidable banda sonora, compuesta por uno de los creadores musicales más originales y reconocidos a nivel mundial, musicalizador de decenas de filmes como El bueno, El malo y el feo, Por un puñado de dólares, Por unos dólares más, Érase una vez en América, Los intocables, La misión, La leyenda de 1900, La cosa, Malena, Los odiosos 8 y muchos más. El compositor más admirado por muchos de los cineastas más importantes como Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Brian De Palma, John Carpenter, Roland Joffé e incluso el genial Quentin Tarantino. Nos referimos al único e inolvidable maestro, Ennio Morricone. El cine, el espacio, el lore, el terror, lo desconocido, lo increíble. Sean bienvenidos todos a este viaje fascinante, extraño, aterrador, inspirador, pero ante todo cinematográfico. Soy Alejandro Hoyos y esto es Cine Cosmos. La vida de Ennio Morricone no fue simplemente la carrera de un músico exitoso, sino la evolución de un pensamiento arquitectónico aplicado al sonido. Para comprender la magnitud de su obra es necesario trazar un recorrido lineal que comienza en la Roma de entreguerras y termina como una leyenda universal. Su historia se define por una dualidad constante, el respeto absoluto por la tradición académica y una curiosidad insaciable por el ruido, el silencio y la experimentación. Ennio Morricone nació el 10 de noviembre de 1928 en el barrio de Trastevere, en Roma. Su destino pareció sellado desde la infancia por la figura de su padre, Mario Morricone, un trompetista profesional que le enseñó a leer música antes incluso que el alfabeto. A los 12 años, Ennio ingresó al Conservatorio de Santa Cecilia, completando el programa de armonía de 4 años en apenas 6 meses.
Bajo la estricta disciplina de Goffredo Petrassi, Morricone se sumergió en el contrapunto y la composición clásica, desarrollando una técnica que le permitiría décadas después escribir orquestaciones complejas directamente sobre el papel, sin necesidad de un piano. Durante la década de 1950, la realidad económica de la Italia de posguerra lo empujó a trabajar como trompetista en bandas de jazz y a realizar arreglos para programas de radio de la RAI. Fue en este periodo donde Morricone comenzó a distorsionar las fronteras entre lo oculto y lo popular. Trabajando para la discográfica RCA, transformó la canción italiana con arreglos audaces que incorporaban latas de agua, máquinas de escribir y sonidos de la naturaleza. Canciones como Se Telefonando para Mina demostraron su capacidad para crear esculturas melódicas que desafiaban la lógica del pop convencional, anticipando su revolucionaria entrada en el cine. El debut oficial de Ennio Morricone en el cine ocurrió en 1961 con El Federal, dirigida por Luciano Salce, pero el punto de inflexión radical llegó en 1964. Sergio Leone, un antiguo compañero de escuela, lo buscó para musicalizar por un puñado de dólares. Ante la falta de presupuesto para una orquesta completa, Morricone decidió que los sonidos pobres serían su mayor activo. Sustituyó las cuerdas tradicionales de Hollywood por el silbido de Alessandro Alessandroni, el arpa de boca y la guitarra eléctrica Fender, creando una estética sonora áspera que definía la violencia y la soledad de la frontera y del viejo oeste mejor que cualquier diálogo. Este estilo se perfeccionó en La muerte tenía un precio y alcanzó su cenit en El bueno, el malo y el feo, en 1966. Aquí el famoso tema principal basado en el aullido de un coyote no era solo una melodía, sino un símbolo rítmico que unificaba a los tres protagonistas. A medida que avanzaba la década, su producción se volvió prodigiosa. Musicalizó obras de una carga intelectual profunda como Teorema y Pajaritos y pajarracos de Pier Paolo Pasolini, y demostró su compromiso político en La batalla de Argel de Gillo Pontecorvo, donde utilizó una percusión marcial casi documental para subrayar la tensión del conflicto argelino. La década de los 60 cerró con la que muchos consideran su obra maestra absoluta en el género, Hasta que llegó su hora, que era una volta il West, en 1968. En esta película, Morricone compuso la música antes del rodaje, permitiendo que Leone filmara siguiendo el ritmo de la partitura. El uso de la armónica para el personaje de Charles Bronson y el lirismo operístico del tema de Jill McBain elevaron el western a la categoría de tragedia griega, consolidando la idea de que la música podía ser el motor narrativo principal de una película. Al entrar en los años 70, Morricone se negó a ser encasillado como el compositor de westerns. Fue una época de intensa experimentación ligada al grupo de improvisación en Nuova Consonanza, un colectivo que exploraba el ruido y la improvisación libre. Esta faceta vanguardista se filtró directamente en su trabajo para el cine de terror y suspenso. Su colaboración con Darío Argento en la trilogía de los animales, que incluye El pájaro de las plumas de cristal, El gato de las 9 colas y 4 moscas sobre terciopelo gris, introdujo un lenguaje de jazz disonante, respiraciones humanas y percusiones erráticas que redefinieron el género del giallo. Simultáneamente, continuó colaborando en proyectos de alto calado social. La partitura de investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha utilizó una mandolina y un piano de una forma casi grotesca para satirizar la burocracia policial italiana. En 1971, su trabajo en Sacco y Vanzetti dio la vuelta al mundo gracias a la voz de Joan Baez en La balada de Sacco y Vanzetti, convirtiendo una banda sonora en un manifiesto por la justicia. A finales de esta década, Morricone comenzó su conquista definitiva de Hollywood, aunque siempre bajo sus propios términos. Su trabajo para Terrence Malick en Días del Cielo de 1978 le valió su primera nominación al Oscar. En esta obra, el compositor creó una atmósfera pastoral y melancólica basada en el Aquarium de Saint-Saëns, que capturaba la belleza trágica de las llanuras americanas, demostrando una sensibilidad que iba mucho más allá de la aspereza de sus trabajos anteriores. La década de 1980 representó la consolidación de Morricone como un gigante de la melodía universal. En 1982 sorprendió con una partitura minimalista y electrónica para La Cosa, The Thing, de John Carpenter, demostrando que podía dominar la tensión sintética con la misma maestría que la acústica. Sin embargo, fue en 1984 cuando se despidió de su amigo Sergio Leone con Érase una vez en América.
La partitura, que abarca décadas de historia neoyorquina, es un estudio sobre el paso del tiempo y el arrepentimiento, utilizando la flauta de Pan y motivos de cuerdas que parecen suspenderse en el aire. En 1986 llegaría uno de los momentos más significativos y polémicos de su carrera, la película La Misión, de Roland Joffé. El tema Gabriel's Oboe es quizá la pieza de música de cine más interpretada de la historia. Morricone logró sintetizar el conflicto entre la Iglesia Católica y los pueblos originarios mediante la contraposición de un oboe barroco con ritmos de tambores indígenas y coros jesuitas. Su derrota en los Oscar de ese año frente a Round Midnight sigue siendo citada como uno de los mayores errores históricos en la Academia de Hollywood. A pesar de ese revés, su ritmo no decayó. Colaboró con Brian De Palma en la vibrante Los Intocables de 1987 y con Giuseppe Tornatore en la icónica Cinema Paradiso de 1988, iniciando una relación artística que duraría 30 años. En los 90, Morricone siguió demostrando su versatilidad con trabajos como Hamlet de Franco Sefirelli, el thriller En la línea de fuego con Clint Eastwood y la erótica y tensa música para Acoso, Disclosure. Su capacidad para adaptarse a las nuevas estéticas del cine sin perder su identidad se hizo evidente con La leyenda del pianista en el océano o La leyenda de 1900, donde fusionó el jazz clásico con su propio lirismo melódico. El estilo de Ennio Morricone se fundamenta en lo que él llamaba la música absoluta. Para el maestro, una banda sonora no debía ser una simple ilustración de lo que el espectador ya estaba viendo, sino una capa de significado adicional, a menudo contradictoria. Su método de composición evitaba el uso de leitmotivs literales al estilo de Wagner. En su lugar, prefería crear células melódicas o motivos rítmicos breves que se repetían y transformaban, generando una hipnosis sonora. Una de las mayores innovaciones fue la integración del sonido diegético, el que ocurre dentro de la historia, con una música extradiegética. En sus westerns, un disparo o un portazo podían convertirse en parte del ritmo de una pieza. Además, Morricone fue un maestro del contrapunto. Era capaz de superponer 3 melodías distintas que funcionaban de forma independiente pero que al unirse creaban una armonía sobrecogedora. Su uso de la voz humana, casi siempre sin letra, servía para dar una cualidad espiritual y atemporal a las imágenes, despojándolas de su contexto meramente narrativo. El siglo XXI recibió a Morricone como una figura de culto venerada por nuevas generaciones de cineastas, desde Quentin Tarantino hasta Hans Zimmer. En 2007, tras décadas de ser ignorado por la Academia en las categorías competitivas, recibió el Oscar honorífico de manos de Clint Eastwood. Lejos de retirarse, el compositor continuó trabajando activamente, entregando partituras notables para Tornatore en La Mejor Oferta de 2013 y colaborando finalmente de forma integral con Tarantino en Los Odiosos 8 de 2015. La relación entre Quentin Tarantino y Ennio Morricone no fue la de un director y un compositor convencionales, fue el encuentro entre un fanático devoto y un maestro austero, una colisión entre el postmodernismo pop de Hollywood y el rigor académico europeo. Para Tarantino, la música de Morricone no era simplemente un fondo sonoro, sino el ADN mismo de su sensibilidad cinematográfica. Durante décadas, el director de Pulp Fiction utilizó la obra del italiano como una fuente de inspiración constante, casi como un sampleo cultural que definía el tono de sus escenas más icónicas. La obsesión de Tarantino comenzó mucho antes de que ambos cruzaran una palabra. El cineasta, un autodidacta formado en las estanterías de un videoclub, creció idolatrando el spaghetti western y por extensión el sonido de Morricone. En sus primeras películas, Tarantino comenzó a utilizar piezas preexistentes del catálogo del maestro. En Kill Bill Volumen 1 y Volumen 2, el director rescató temas de películas como El halcón y la presa o Navajo Joe para puntuar los duelos de la novia. Para Tarantino, utilizar a Morricone era una forma de invocar la épica y la autoridad moral de Sergio Leone en un contexto contemporáneo. Sin embargo, esta apropiación no siempre fue bien vista por el compositor. Morricone, un hombre de una ética profesional inquebrantable, inicialmente criticó la forma en que Tarantino fragmentaba su música, mezclándola con otros estilos o colocándola en escenas para las que no había sido concebida. En 2013, tras el estreno de Django Unchained, donde Tarantino utilizó el tema Ancora Qui, escrito por Morricone e interpretado por Elisa, el compositor llegó a declarar que no estaba interesado en volver a trabajar con el director, argumentando que este ponía la música en sus películas sin coherencia.
A pesar de los roces públicos, Tarantino nunca se rindió. Su amor por la música de Morricone era genuino y casi religioso. Para su octavo largometraje, Los Odiosos 8, el director decidió que no quería fragmentos reciclados, quería una partitura original que unificara la atmósfera claustrofóbica de su película. Tarantino viajó a Roma para encontrarse con el maestro en su propio hogar. En lugar de pedirle un western más, le presentó el guión como un thriller de terror, comparando la tensión de la historia con la atmósfera de La Cosa, The Thing, cuya música Morricone había compuesto para John Carpenter en 1982. Esta aproximación intelectual cautivó a Morricone. El compositor aceptó el reto, pero con una condición: no escribiría nada que sonara a sus antiguos westerns de los años 60. Quería crear algo nuevo, oscuro y sinfónico que reflejara la desconfianza y la crueldad de los personajes encerrados en una posada durante una tormenta de nieve. Su colaboración final en Los Odiosos 8 resultó en una obra maestra de tensión minimalista. Morricone compuso una suite principal titulada La Última Diligencia de Red Rock, un tema marcado por un ritmo constante de fagot y cuerdas que evoca el avance implacable de una diligencia hacia el abismo. Esta última partitura, grabada en los estudios de Abbey Road, le otorgó finalmente el Oscar a la mejor banda sonora original, un premio que Morricone dedicó a su esposa María, su compañera y primera crítica durante más de 60 años. Sus últimos años estuvieron dedicados a la dirección de orquesta, llevando sus composiciones a los escenarios más prestigiosos del mundo, desde la Arena de Verona hasta el Royal Albert Hall. En estos conciertos, Morricone demostraba que su música podía sostenerse por sí misma, sin necesidad de las imágenes para las que fue creada. Su fallecimiento el 6 de julio de 2020 en Roma marcó el fin de una era. Antes de morir escribió su propio obituario, un texto breve y humilde titulado Yo, Ennio Morricone, he muerto, donde se despedía de su familia y amigos, pidiendo un funeral privado para no molestar. El legado de Morricone reside en haber convertido la música de cine en un arte de una profundidad técnica y emocional inabarcable. Con más de 500 créditos en su haber, su obra es un catálogo de la psique humana, desde la brutalidad del desierto hasta la nostalgia de la infancia. Ennio Morricone no solo escribió notas, construyó monumentos invisibles que seguirán resonando mientras exista la necesidad humana de contar historias a través del sonido. La colaboración entre Ennio Morricone y Giuseppe Tornatore representó la madurez emocional y la amistad más profunda en la carrera del compositor. Esta unión, que se extendió por más de 30 años y 13 largometrajes, permitió a Morricone explorar una veta de lirismo y sentimentalismo refinado que se alejaba de la experimentación ruda de sus años anteriores para centrarse en la nostalgia, el paso del tiempo y la belleza de la memoria. Todo comenzó en 1988 con Cinema Paradiso. Tornatore era un joven director siciliano que buscaba capturar la esencia de la infancia y la muerte de los cines de pueblo. Al principio, Morricone se mostró reacio a aceptar el proyecto, pero tras ver los primeros cortes de la película y quedar prendado de su honestidad, decidió no solo componer la música, sino involucrar a su hijo, Andrea Morricone, en la creación del icónico tema de amor. La banda sonora resultante es posiblemente la más amada de toda su filmografía. Morricone utilizó cuerdas envolventes y un piano delicado para subrayar la relación entre el pequeño Totò y el proyeccionista Alfredo. La música no solo acompañaba las imágenes, sino que se convertiría en el pegamento emocional de la película, culminando en la famosa escena de los besos censurados, donde la melodía alcanza una intensidad que define por sí misma el concepto de nostalgia cinematográfica. Tras el éxito mundial de su primera colaboración, la pareja continuó desafiándose mutuamente. En Están todos bien, de 1990, Morricone compuso una partitura que mezclaba la melancolía de la vejez con un aire de comedia agridulce. Sin embargo, fue en 1994 con Pura Formalidad, donde la relación dio un giro inesperado. En este thriller psicológico protagonizado por Gerard Depardieu y Roman Polanski, Morricone creó una atmósfera asfixiante y oscura, demostrando que su conexión con Tornatore no se limitaba al sentimentalismo. En el 98, la ambición de ambos creció con La Leyenda de 1900. Esta película, que narra la vida de un músico que nunca baja de un transatlántico, exigía que la música fuera el personaje principal. Morricone desplegó todo su arsenal técnico fusionando el jazz de principios de siglo, el ragtime y el sinfonismo.
En el año 2000, la dupla regresó a Sicilia con Malena, protagonizada por Mónica Bellucci. Para esta historia de deseo y envidia en tiempos de guerra, Morricone escribió una partitura que es a la vez sensual y trágica. El tema principal utiliza una mandolina y un acordeón para evocar al sol abrasador y la hipocresía de la sociedad siciliana, logrando una nominación al Oscar que reafirmó su vigencia en la industria internacional. Hacia el final de su carrera, Morricone entregó una de las obras más sofisticadas en La mejor oferta o El mejor postor. Para este thriller sobre un experto en arte, el compositor utilizó un coro de voces femeninas que se entrelazan en forma obsesiva, reflejando el vacío emocional y la sofisticación del protagonista. La relación entre Tornatore y Morricone culminó solamente con la muerte del maestro. Giuseppe Tornatore dirigió el documental Ennio, el maestro, en 2021, una cinta monumental que sirve como el testamento definitivo de la vida de Morricone. En esta obra, Tornatore no solo actúa como director, sino como el amigo que guarda el legado de su mentor. La película revela la intimidad de su proceso creativo y la profunda admiración mutua que los unió. Para Tornatore, Morricone fue el hombre que dio voz a sus sueños sicilianos. El impacto de Ennio Morricone en la cultura contemporánea trasciende los límites de las salas de cine. Su influencia es un tejido que conecta al rock alternativo, el hip hop, la música electrónica y la composición académica de vanguardia. Morricone no solo enseñó a las nuevas generaciones cómo acompañar una imagen, sino cómo construir un universo sonoro que pueda sostenerse con la misma fuerza que un edificio de hormigón. Su legado es una sombra alargada que se proyecta sobre algunos de los nombres más relevantes del arte actual. Para los directores modernos, Morricone es el estándar de oro. Quentin Tarantino, como hemos analizado, es quizás su discípulo más devoto, pero no el único. Martin Scorsese ha utilizado piezas de Morricone en múltiples ocasiones, destacando el uso de l'estasi del oro para momentos de máxima tensión emocional. Por su parte, Hans Zimmer, el compositor más influyente del Hollywood actual, ha declarado repetidamente que Morricone fue su mayor inspiración, especialmente en su capacidad para tomar un instrumento sencillo y convertirlo en el alma de una película. Zimmer ha adoptado de Morricone el concepto de la música conceptual, donde la textura del sonido es tan importante como la melodía. Otros directores como Barry Levinson, Roland Joffé y Oliver Stone encontraron en el italiano un colaborador que no solo entregaba una partitura, sino que redefinía la estructura misma de sus filmes. En el cine europeo, su influencia es palpable en la obra de Pedro Almodóvar, quien colaboró con él en Átame, buscando esa mezcla única de melodrama y sofisticación. Asimismo, Morricone fue un héroe para las estrellas de rock. Metallica ha abierto cada uno de sus conciertos desde 1983 con El éxtasis del oro, utilizando la épica de Morricone para preparar a la audiencia para su propio asalto sonoro. Roger Waters de Pink Floyd reclutó a Morricone para el diseño de sonido y arreglos de su carrera solista. En el rock alternativo y el pop, bandas como Muse han imitado abiertamente sus trompetas mexicanas y sus crescendos de piano, especialmente en canciones como City of Delusion o Knights of Sidonia. La influencia de Morricone también se extiende en la música de videojuegos. Compositores como Hideo Kojima y los músicos detrás de sagas como Red Dead Redemption o Metal Gear Solid han admitido que el lenguaje sonoro del destierro y la tensión política de sus juegos serían inexistentes sin los cimientos puestos por Ennio. La capacidad de Morricone para crear temas que son instantáneamente identificables con solo 2 o 3 notas es el manual básico para cualquier compositor que busque longevidad en la memoria de su público. Este fue nuestro homenaje a la vida y obra del genial Ennio Morricone, pero quédate después de este breve corte comercial para que te contemos las curiosidades más interesantes sobre este gran maestro italiano. El destino del maestro Ennio fue en gran medida marcado por su padre, Mario Morricone, quien también era trompetista. Fue él quien lo inscribió en el conservatorio y lo obligó a estudiar el instrumento para que pudiera ganarse la vida, estableciendo una conexión generacional con la música. Morricone era un hombre de hábitos inquebrantables. Se despertaba todos los días a las 4 de la mañana para hacer ejercicio y leer los periódicos. Comenzaba a componer exactamente a las 8:30 de la mañana, manteniendo una ética de trabajo que se asemejaba más a la de un artesano o un monje que a la de un artista bohemio. Morricone odiaba el término de spaghetti western. A pesar de ser el género que le dio fama mundial, Morricone detestaba el término. Consideraba que era una etiqueta despectiva para un trabajo serio y siempre recalcaba que su producción en el western era apenas de una fracción, como un 8%. Una de las curiosidades más famosas es que pudo haber musicalizado la película La Naranja Mecánica,
Stanley Kubrick llamó a Sergio Leone para pedirle permiso, ya que pensaba que Morricone estaba bajo contrato con él. Pero Sergio Leone, por celos o por un simple malentendido, le dijo que el compositor estaba ocupado, no estaba disponible. Y Morricone siempre lamentó no haber podido trabajar en la obra maestra de Stanley Kubrick. Ennio era un jugador de ajedrez excepcional. Su nivel era casi profesional y llegó a enfrentarse a grandes maestros como Boris Spassky y Garry Kasparov. Él mismo decía que existían muchas similitudes entre las matemáticas del ajedrez y las de la composición musical. A diferencia de la mayoría de los compositores modernos, Ennio jamás utilizaba un piano o un teclado para componer. Escribía todas sus partituras directamente sobre el papel, escuchando la orquestación completa en su cabeza. Decía que el piano interfería con su imaginación sonora. A pesar de las constantes ofertas millonarias para mudarse a Hollywood, Morricone nunca dejó su casa en Roma. Incluso cuando ganó el Oscar, su discurso fue en italiano, reafirmando que su arte estaba indisolublemente ligado a sus raíces. Y para cerrar este extenso recorrido por la vida y obra de este genial músico, es imperativo mencionar su último acto de autonomía creativa, su propio obituario. Morricone pidió un funeral privado porque no quería molestar. Una frase que resume la humildad de un hombre que, a pesar de haber llenado estadios y ganado los premios más prestigiosos del planeta, siempre se consideró un obrero del sonido, un artesano de la trompeta y el papel pautado. Su impacto no es solo una lista de nombres de artistas influyentes, es la forma en que todos nosotros, cuando cerramos los ojos y pensamos en el cine, escuchamos inevitablemente una de sus melodías. Ennio Morricone no solo influyó en la música contemporánea, en gran medida, él la inventó. Este episodio de Cine Cosmos fue escrito y narrado por Alejandro Hoyos. Las fuentes consultadas se encuentran en la descripción del episodio. No olvides seguirnos en donde quiera que obtengas tus podcasts. Muy pronto estará disponible nuestro primer libro, en el que hablamos de nuestras películas favoritas y de la ciencia detrás de ellas. Cine Cosmos Volumen 1. Conozca más sobre nuestro libro y nuestro proyecto en hoyosinc.com.